Listo. Vamos a empezar a estudiar una técnica, probablemente la más popular para diseñar algoritmos, ¿no? Cabría decir que el repertorio de algoritmos, pues bueno, se va llenando, ¿no? Entonces no es común que uno se encuentre en una situación donde va a crear un nuevo algoritmo y mucho menos una situación donde va a crear una nueva estructura de datos, ¿no? Quizás sea más común crear estructuras de datos como más simples y no tan sofisticadas y luego pues combinar, ¿no? El vehículo para yo presentar esta técnica va a ser métodos de ordenamiento también, ¿no? La literatura llama a estos algoritmos dividir, conquistar. Pero creo que es un poco conspirativo de donde viene el término. Era una frase aparentemente, por lo menos la citan computistas, que se le atribuía a Julio César. Se decía divide y vencerás, ¿no? Pero no era con el propósito de resolver, de diseñar un algoritmo, ¿no? Entonces, bueno, esta es la estructura, vamos a pasar rápidamente, ¿no? El problema con que vamos a vehículo pues, de esta clase es ordenar una secuencia, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿se puede ordenar mejor de lo que hemos estudiado, ¿no? Nosotros hemos estudiado dos casos, dos métodos de ordenamiento, que es el de selección y el de inserción. Y les presenté en una o dos transparencias por allí el método burbuja, ¿no? También les dije que este era más o menos su complejidad asintótica, ¿no? Los tres métodos, en todo caso, son cuadráticos. Entonces, la pregunta es si existe otras maneras, y la respuesta es afirmativa, ¿no? Hay un ordenamiento que se llama por mezcla o merge sort, otro que se llama rápido o quick sort. El heap sort, preferí no traducirlo, pero sería algo así como ordenamiento por montículo. Se pueden utilizar árboles binarios también para ordenar. Y cuando se cumplen algunas condiciones, se pueden hacer métodos de ordenamiento que son lineales, ¿no? Entonces, bueno, este es el esquema general del método de ordenamiento, ¿no? El método lo llamamos merge sort y recibe una secuencia desordenada. Entonces, la primera parte es dividir esa secuencia en dos subsecuencias equitativas del mismo tamaño. Esto es redundante, pero puede ser una aclaratoria importante en el caso de las listas, ¿no? La secuencia que se dividió ya se asume que deviene vacía, ¿no? Al dividir la secuencia en dos partes, entonces se reduce el problema a dos subproblemas. Pero hay una característica interesante que podemos ya comenzar a intuitivamente apreciar, y es que resolver el mismo problema sobre las partes equitativas es de menor escala, la mitad, que la escala original. Entonces la idea es recursionar, ¿de acuerdo?, sobre ambas partes y así recursivamente seguir dividiendo. En algún momento, que no está explicado en el método, se va a deparar en un caso concreto, bien conocido, que se va a ordenar. Y entonces luego, pues, cuando uno tiene pedazos
concretos, sabe cómo ordenarlos, entonces pasa a una última fase que es mezclar esas dos secuencias que están ordenadas, las mezcla y las convierte en una que está ordenada. ¿Ok? ¿Habían estudiado el método? ¿No? Mucho más. ¿Ah? Sí, mucho más. Ok. Bueno, es aplicable a cualquier representación de secuencia, entiéndase arreglos o listas, ¿no? Algo interesante también es que la recursión, o digamos, el tener ya el problema dividido en dos partes, podría eventualmente resolverse con algoritmos distintos. Y podría eventualmente resolverse concurrentemente. Es como si yo divido el mazo de cartas en dos, le doy un mazo a Alejandro y otro a Damián. Ellos lo ordenan y después me lo entregan a mí y yo los combino para obtener el ordenamiento definitivo. El merge sort es un ejemplo exacto, entre comillas, de un algoritmo dividir-combinar. Digo exacto porque se corresponde muy bien con la estructura general de un algoritmo dividir-combinar, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo, para poder explicar el método, hay que entender bien cómo se divide una secuencia. En un arreglo no es ningún problema dividir una secuencia, porque simplemente el acceso directo permite conocer el índice del elemento central. Y a partir de allí, pues uno tiene una secuencia. Con una lista no. Y aquí sí vamos a las cartas, ¿no? Entonces, básicamente, sí se ve bien, ¿verdad? Ok. Básicamente, hay como dos métodos, o tres, vamos a separarlo en tres, ¿no? Un método es comenzar un par de punteros en los dos extremos de la lista, y entonces esos punteros en una repetición van avanzando en cada paso, ¿no? Van avanzando, avanzan. Cuando ellos se encuentren, están justamente en el centro. ¿Entendido? Entonces, es una manera bastante simple y bastante eficiente, ¿no? Porque es avance de punteros, no va eliminando estos elementos parcialmente. ¿Ok? Aunque es más complicada que otros enfoques y no es posible con una lista doblemente enlazada, porque con una lista doblemente enlazada pues no voy a poder acceder a al puntero de la simplemente enlazada, disculpa, ¿no? No voy a poder acceder al uno de los extremos de la secuencia, ¿no? El otro método, digamos, consistiría como en avanzar un par de punteros. Un puntero avanza en cada paso de ejecución una posición, el segundo avanza dos posiciones, ¿no? Entonces, cuando yo avanzo mi puntero de la mano derecha, ¿de acuerdo? El otro puntero avanza dos posiciones. Este avanza una posición, este avanza dos posiciones. Este avanza una posición, este avanza dos posiciones. Este avanza una posición, este avanza dos posiciones. Va casi literalmente al doble de velocidad, ¿no? Y se puede ver también físicamente, pues, ¿no? Avanzo el puntero, este avanza dos posiciones. Avanzo el puntero, este avanza dos posiciones. Avanzo y este avanza dos posiciones y me encuentro con el final. Entonces, este está estacionado en el punto que dividiría a la lista. ¿Ok? Ese se puede aplicar tanto para listas dobles como para listas simples, ¿no? Y se podría escribir genéricamente para que opere sobre ambos tipos de listas, teniendo la precaución de estar sobre el antecesor del centro. ¿Ok? Por eso...
No entiendo la aclaratoria. Se podría escribir un método para particionar una lista enlazada que fuese independiente de que sea simple o doble. Pero la aclaratoria de que... Ajá. Manteniendo la precaución de que en una simple hay que siempre recordar el antecesor del punto donde se cortaría. Porque después hay que picarle. Claro. ¿De acuerdo? Acá, sí. Entonces, si yo obtuviese, si este es el centro, que creo que fue el resultado, entonces en una lista simple no podría mirar a este, pues no tengo el enlace. Entonces tengo esa precaución. Y cuando se habla de punto central, no importa si el número de elementos en la lista es par o impar, ¿no? Si es impar, una lista va a tener un pedazo, va a tener un elemento de más que la Claro, otra, ¿no? pero, eso sigue Pero considerando- es equivalente y el método converge independientemente de eso, ¿no? Bueno, el método de los punteros también es de avanzar un puntero, y avanzando con punteros yo creo que es como el mejor, ¿no? Es genérico y es rápido, es el más rápido en tiempo constante, ¿no? Todas las maneras de particionar una lista son lineales, ¿de acuerdo? Pero el coste constante, en mi opinión, el menor coste constante lo tiene esta técnica, ¿ok? Otra técnica ya es un poco distinta, ¿no? Pero mucho más sencilla de instrumentar, ¿no? Y es simplemente comenzar a eliminar, ¿de acuerdo?, de un extremo, ¿de acuerdo?, y del otro extremo. Entonces, yo elimino por este extremo, lo coloco en una lista, elimino por este extremo y lo coloco en otra lista. ¿De acuerdo? Este es adecuado, bueno, este no, iba a decir que es adecuado a lenguajes como el Prolog, ¿no? Pero no se puede, y a ver si alguien me dice por qué. Porque el Prolog no te va a permitir, por lo menos hasta lo que yo aprendí, de mirar una lista por ambos lados, ¿no? El Prolog tú la puedes recorrer o retroceder, pero no puedes empezar desde el final. Que yo recuerde, ¿no? A lo mejor eso ha cambiado o a lo mejor yo lo aprendí mal, ¿no? En el mismo caso, este método solo aplica para las doblemente enlazadas. Sí. Pero también puedes hacer uno que sería idóneo para Prolog, pero tiene una ligera desventaja, ¿no? Uno es recorrerlo linealmente, ¿no? Voy a recorrer la partición, pero entonces en una inserto en una lista, la siguiente en la otra. Una acá, la siguiente acá, una acá. ¿Ok? Sigue siendo una partición, ¿no? Pero atención, hubo una alteración del estado, de lo que se llamaría en el argot de ordenamiento el estado de inversiones del arreglo. ¿Ok? Lo que yo quería primigeniamente, y es deseable para otros algoritmos, específicamente, por ejemplo, para contar la cantidad de inversiones, es preferible tener la partición que el resultado sea exactamente una subpermutación de la secuencia original, ¿no? Bueno, una subpermutación, tienes una permutación y le quitas un pedazo, eso es una subpermutación, ¿no? Una subpermutación. Al yo pasar un elemento de una a otra, no va a ocurrir, o sea, elementos que estarían en la primera partición, en la otra técnica, se colocarían en la segunda partición, ¿sí? Y lo mismo con lo de la segunda partición, pero de todas maneras sería posible ordenar esto, ¿de acuerdo? Y lo podemos hacer para poder entonces explicar la fase de mezcla. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a suponer que tenemos una especie de mago que ordena las cartas. Y por acá
esto fue un poco burbuja, ¿eh? Entonces, ya una vez que tengo las particiones ordenadas, entonces las puedo fusionar en una secuencia que correspondería con el orden absoluto. Pero vamos a explicarlo cuando venga la parte. ¿Se entendieron las formas de...? Sí. Entonces, el método, el merge sort. Fíjense esta parte, ¿no? Vamos a explicar los parámetros brevemente, ¿no? Para que es un poco oscuro, pero muy útil. Lo que esto recibe de parámetro es la cabecera de una lista doblemente enlazada. ¿De acuerdo? En esta biblioteca y en muchas otras, las listas se representan circulares y con un nodo cabecera para simplificar las operaciones, ¿no? Tengo una clase de comparación, eso ya se los expliqué, ¿no? Bien. Ya, profesor, es que pensar lista doblemente enlazada es circular. Sí. Entonces, cuando la lista tenga un elemento o esté vacía, entonces eso se asume que está ordenado, lo cual es impecablemente correcto, ¿no? Si no, entonces yo efectúo una partición. Para eso llamo a la rutina split list. Ella particiona la lista list y coloca las dos particiones en las variables L y R. Ordeno recursivamente y entonces las mezclo. ¿Ok? Método hiper sencillo, ¿no? ¿Está claro? ¿Preguntas? Bueno, aquí más o menos ya me adelanté cuando coloqué la explicación con las barajas, pero aquí está una síntesis de las maneras en que se particiona una lista. ¿Ok? Y básicamente unos comentarios críticos sobre el desempeño, ¿no? La complejidad sintótica en todos los esquemas para partir es ON, lineal. ¿De acuerdo? Pero obviamente los métodos que se basan en eliminar son más costosos porque están modificando punteros, mientras que los que se basan en avanzar son más rápidos, ¿okay? Pero más difíciles de implementar, ¿no? Por cierto, ese método, el último que expliqué, también es genérico, funciona para cualquier tipo de lista. Esta es una manera de partir la lista, que creo que fue el primer método que expliqué con las cartas, ¿no? Y fíjense también lo simple que es, ¿no? Mientras no haya vaciado la lista, entonces lo que hago es que elimino un elemento, el primer elemento de una, y lo inserto de último en L. Si la lista no se ha vaciado, entonces elimino el último elemento y lo inserto de primero en R. ¿Ok? ¿Por qué insertar uno, el primero y el otro, el primero y luego...? Para mantener en las dos listas el orden. Y como nada más la puedo ver por los extremos, pues digamos que es la única alternativa en este esquema que se tiene, ¿no? Y eso es todo. ¿Qué tan crítico es lo de mantener el orden? O sea, lo de quitar la... A lo mejor, si la meta es ordenar, no es nada crítico. Y no me puede afectar si tengo, por ejemplo, o sea, si yo puedo asumir que la lista viene ya en cierto orden, que quizás puedo tomar ventaja de eso, no hay nada para ir por esa vía. Digo yo, no sé. En este método no lo veo, ¿no? En este método no lo veo como tal, ¿no? No sabría el tener información, disponer de información de ordenamiento parcial, no sé en qué medida podría encajar, ¿no?
sí pudiera aventajar si uno conociese lapsos, intervalos que están ordenados. Si tú conoces intervalos que están ordenados, pues entonces comandas la partición a esos intervalos. O inclusive lo puedes ver así, ordenas esos intervalos, los que están desordenados. Esa sería la ventaja, pero es difícil, ¿no? O sea, es posible, ¿no? Pero no consigo ahorita el caso en que eso se ocurre, ¿no? O sea, por ejemplo, si uno decide picar la lista hasta cierto punto, de forma que no tiene listas suficientemente pequeñas, que quizás es más eficiente ordenarlo por un método de ordenamiento que sí aproveche el ordenamiento si sería útil. Por ejemplo, inserción creo que es... Sí, el método de inserción es como la escogencia de facto cuando los tamaños son, las escalas son pequeñas. Y si está ordenado, creo que es más eficiente que si está desordenado. Sí, es lineal. Si la partición estuviese ordenada, el de inserción es lineal. Por eso, si este sería un caso, si yo tengo una partición, decir que a partir de un tamaño suficientemente pequeño voy a utilizar la inserción, entonces allí sí se aprovecha el ordenamiento. Sí se puede. Sí se puede, ¿no? Con listas, yo creo que vale la pena también usar el método de inserción parcialmente. Eso lo vamos a estudiar mañana cuando estudiemos el quicksort. En el quicksort vamos a ver eso, ¿no? Pero también uno puede decir, ¿no? Y una manera intuitiva de verlo rápido es ver los dos programas, ¿no? El merge sort y el insertion sort. Entonces, usted ve el insertion sort es cuadrático, pero son como 6 líneas, ¿no? El merge sort son poquitas líneas, pero está oculto estos dos procesos, ¿no? El split y el merge. ¿De acuerdo? Entonces, si usted los desenrolla y los coloca, los expande, intuitivamente tú ves que el coste constante por intercambios y cosas de esas asignaciones es menor en el método de inserción que en el merge sort. Y por supuesto lo será en el quicksort, ya está evidenciado. ¿Quedó claro? Profesor, el merge sort es n cuadrado. No, es n log n. Ahorita lo vemos. Entonces, no he explicado cómo se hace el merge, y eso lo podemos ver acá, ¿no? La mezcla de dos secuencias que están ordenadas es fundamentalmente muy simple, ¿no? Es mantener siempre como un índice, un cursor, un puntero, etcétera, según sea la abstracción, al inicio de cada lista o secuencia, ¿no? Para ser más genérico, ¿no? Entonces yo lo que hago es que selecciono el menor de ellos, y el menor es el que voy a insertar. Me queda ahora este al principio, ¿no? Entonces aquí, bueno, son iguales, cualquiera lo puede ser, ¿no? Si estuviese una desigualdad estricta, entonces seleccionaría este y luego avanzaría aquí, luego vendría aquí 3, 5, 8, 9, 10, ¿no? Y una se quedó ya vacía, ¿ok? Entonces lo que tengo que hacer es simplemente esto, y esto en listas es O1. No podría decirles la historia exacta de este método, ¿no? La leí alguna vez, pero no me arriesgo ahorita a ser autoridad al respecto, ¿no? Pero sí les puedo decir que este método se concibió en una época en que el mundo estaba dominado por las cintas, y para ordenar cintas
esto sería bastante bueno, ¿no? Y es muy importante aclarar eso porque para ordenar listas este método también es espontáneo, pero para ordenar arreglos no. Para ordenar arreglos la copia es un poco el hecho de que en los arreglos tengo que copiar los contenidos, no permutar, no mover las barajas como estoy haciendo en las listas. Eso complica las cosas, ¿no? Porque necesito espacio auxiliar para colocar el pedazo que voy a mezclar. En las listas, disculpa, yo la época de las cintas tendría que 2 cintas para dos cintas y una tercera. Y una ¿no? tercera, ok, bien, entendí. Sí, una tercera, ¿no? Ahí sí. Si no tendría que nunca estar en mi vida me he retrocediendo, dejado una cinta, avanzado. ¿no? Pero no sé si podía leerse por ambos lados, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces fíjense cómo es el merge con las listas, ¿no? Los parámetros son las dos listas L1 y L2 que voy a mezclar, ¿no? Ellas las voy a mezclar en una lista que llamo result, y todo el criterio para comparar los elementos está dado por esta función de comparación, por esta clase de comparación, ¿no? Entonces, mientras las dos listas tengan elementos, en eso se traduce estos enunciados, ¿ok? Entonces lo que hago es comparar el primero de cada una de ellas, y si el menor entre las dos es la de L1, entonces yo lo elimino de L1 y lo inserto en result. Si no, entonces lo elimino de L2, pero también lo inserto en result. Este while rompe cuando una de las listas depare vacía. Y en ese caso, entonces yo reviso cuál es la que está vacía y la otra la concateno. Eso es todo en result. Entonces fíjense, la partición es ON y el merge es ON. ¿Está claro por qué es ON, verdad? ¿No? Pues la suma de las dos listas, la suma de las cardinalidades suman, da N. ¿Ok? ¿Sí? Primigeniamente la lista tiene N elementos, se particiona, se ordena, y ahora voy a ordenar dos que tienen N medio. El merge list sería ON en el peor de los casos. En el mejor, Yo recorrería solo la mitad de la lista. por eso sigue siendo N. El análisis, ¿no? Aquí vuelvo a colocar la cortinita, ¿no? Entonces, bueno, es un algoritmo recursivo, ¿no? Y es relativamente sencillo de analizar, ¿no? El tiempo de ejecución desde el momento en que empieza el algoritmo aquí hasta que culmina acá estaría descrito por una función que no la voy a calcular, pero sí la quiero acotar, que la llamo T sub n, ¿no? Entonces, fíjense una cosa, ¿no? Esto no está colocado acá en los comentarios, pero esto claramente es O1, ¿no? O sea, nada más sucede cuando la lista tenga un elemento o esté vacía, ¿ok? Entonces, si la lista estuviese vacía o conteniese un elemento, entonces es O1. Si no, entonces él va a ejecutar esto que es constante, es O1, luego ejecuta esto que es ON, y luego va a ejecutar dos veces el merge sobre la mitad de la partición. ¿Ok? ¿Está claro eso? Este método divide exactamente la secuencia en el centro, en dos partes equitativas. ¿Ok? No es una aproximación, sino que la divide por la mitad. ¿De acuerdo?
Después de que esto toma t y esto toma t de la mitad, ¿no? De n medios cada uno, ¿no? Y tiene sentido, ¿no? Luego de eso, ejecuta este bloque que es ON, que es la mezcla. Dice que aquí se paga 2 barridos, 2 veces ON, con las listas, con los arreglos no. ¿Ok? Ahora, estos dos bloques, este obviamente se va a ejecutar mucho antes que este, muchísimo antes, ¿no? Pero yo los puedo considerar en este momento para la ponderación que va a tener sobre la ejecución global. Le puedo sumar sin ningún problema los dos tiempos. Como son lineales ambos, entonces ambas van a ser lineales. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, la ecuación recurrente que caracteriza este algoritmo sería 2 veces, que son 2 veces que se llama el merge con la mitad de la entrada, más ON. Y este ON es el que caracteriza al split y al merge. ¿Ok? Entonces, haciendo una transformación idéntica a la que hicimos con la búsqueda binaria, para calcular la complejidad de la búsqueda binaria, entonces el pedazo de la ecuación recurrente, o la ecuación recurrente, porque esta ya es, digamos, la condición inicial, la podría pensar así, ¿no? La ecuación recurrente se transforma en esta ecuación, ¿ok? Que a primera vista es un poco complicada de resolver dada la presencia de este término. ¿Ok? Pero ahora fíjense que yo voy a dividir los dos lados de la ecuación entre 2 a la k. ¿Ok? Entonces, al dividir los dos lados de la ecuación entre 2 a la k, este O a la 2 a la k se transforma, dividido entre 2 a la k, es O1. ¿Ok? ¿Eso está claro? No vi cómo pasaste de una cosa a la otra. Yo divido esta ecuación, ¿de acuerdo?, entre 2 elevado a la k. O sea, divido los dos lados. ¿Ok? Entonces, al dividir esto entre 2 a la k, este término O de 2 a la k se deviene O1. ¿Ok? Eso está claro, ¿verdad? Pero fíjense ahora algo que ocurre que es bastante interesante. Y es que obtenemos una recursión que es muy simple, solo que la recurrencia, para distinguirla ya de recursión, que después puede usar lo mismo, ¿no? La recurrencia no es respecto a 2 a la k, sino t de 2 a la k entre 2 a la k. Recurre a sí mismo en t de 2 a la k 1 entre 2 a la k elevado a la k menos 1. ¿Se dan cuenta? O sea, si quieren hagan un cambio de variable, algo así como c igual a esto, ¿no? Y entonces este es c en menos 1, en un paso distanciado. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, yo sigo expandiendo esa recurrencia, la división, y entonces eso se expande k veces. ¿De acuerdo? Entonces esto está O a la O de k más 1. O podría colocar k si usted lo desea, ¿no? Ahora regreso a este cambio, ¿no? Y entonces tengo que t de n entre n, porque eso fue este fue el cambio que hice, ¿no? Dividí la ecuación entre 2 a la k, es igual a este resultado entre n, ¿no? A este resultado evaluado en k igual a log n, ¿no? Que es despejar k de esta transformación, ¿no? Entonces aquí me queda que la función que caracterizaría el merge source es O de n log n, y aquí hubo un ligero error, ¿no?
no, está bien, disculpen, ¿no? Multiplico la ecuación por n, entonces esta n se me divide acá, y aquí queda n por esto y n por esto. Entonces aquí queda esta suma, ¿de acuerdo? Y aquí selecciono, como hemos dicho, la mayor, pues, que es la que va a dominar, ¿no? Fíjense una cosita, ¿no? Este domina, ¿no? Pero es interesante ver que ese va a dominar después de un buen tiempo, ¿no? Después de un n más o menos grande, ¿no? Porque son dos barridos lo que hace este algoritmo. Ok. Si ustedes lo quieren ver, grafiquen con gnplot o lo que ustedes usen la curva, pues n log n más 2 veces n. Ok, y la compara con o n log n, para que puedan ver las dos juntas, ¿no? Y le ponen escala logarítmica para que la amplíen y vean los cortes. ¿De acuerdo? ¿Se entendió el análisis? ¿Sí? Bueno, les había dicho que el MER es un algoritmo dividir-combinar, ¿no? Esta es la estructura general de un algoritmo dividir-combinar, digamos, y también no solo es la estructura, sino también se pudiera decir como un método para intentar producir un algoritmo que resuelva un problema con la técnica de dividir-combinar. Entonces, vamos a irnos por la parte metodológica, ¿de acuerdo? La parte metodológica consistiría primero en identificar, ¿de acuerdo?, una instancia particular del problema, para el cual usted conozca sin problema, de manera general, ¿no?, la solución. Es difícil aquí el lenguaje, ¿no? Porque yo quiero, vamos a refinar la oración, ¿no? Identificar un problema particular, un problema a una escala particular. Y entonces tener una solución general para ese problema. O a escalas de particular o menor. ¿Ok? En el caso del merge sort, ordenar una partición de un elemento o vacía, eso ya se asume que la solución es sí misma, ella misma. Pero podría no serlo, ¿no? Podría haber un caso que no sea una situación en que no sea así directo, ¿no? Sino que haya que hacer una transformación, entonces aquí está la solución. ¿Está claro hasta acá? Entonces ese problema particular y su solución, digamos, va a fungir de condición de detención de la recursión. El algoritmo recursiona hasta que el problema alcance esa escala. ¿De acuerdo? Y obviamente, para que alcance esa escala hay que dividir, no multiplicar, ¿no? Es decir, el tamaño del problema tiene que disminuir. Después se identifica cómo se puede dividir el problema en dos subproblemas. ¿De acuerdo? Con una preferencia, pero no es algo obligado, ¿no? Una preferencia a que las escalas de los problemas sean la mitad. Pero no podrían ser la mitad, podría ser, por ejemplo, una relación de 5 a 1, ¿ve? De 1 a 100. ¿De acuerdo? Y de todas maneras esta técnica, con esa relación de 1 a 100, sigue siendo buena. ¿Ok? ¿Sí me explico lo que quiero decir, no? Para el problema particular nosotros asumimos que la duración estaría caracterizada por una función t sub e. Para la división, dividir algo puede llevar algún tiempo, puede requerir otro procedimiento
o puede ser constante. Eso depende de las circunstancias, pero asumimos que la función que lo caracteriza es t sub d. Luego viene una parte recursiva, que sí es nominalmente recursiva, ¿no? Que es invocar al método a sí mismo sobre las dos particiones. ¿De acuerdo? Eso va a producir dos soluciones que llamo S1 y S2 para ambas particiones. La duración del algoritmo estaría dada por la duración, la suma de las duraciones en cada una de las particiones. Y finalmente, la fase de combinación o conquista, como dice la literatura, que es agarrar las soluciones parciales y combinarlas en una sola. A veces el obtener la solución parcial ya es, obtener las dos soluciones parciales conforman la solución global, pero no siempre es así. ¿Ok? Aquí el tiempo de ejecución de la combinación estaría caracterizado por una función t sub c. ¿Quedó claro? También esto podría ser la estructura de un algoritmo recursivo, genérica. Es decir, tiene una parte, lo primero es ver si hemos alcanzado la parte base, el problema particular. Si no, entonces dividimos el problema en dos, invocamos a la parte de dividir. Después de que lo dividimos, hacemos la recursión y después de que recursiona, tenemos soluciones, hacemos la combinación. Todo algoritmo dividir y conquistar en cierta manera tiene esa estructura. ¿Ok? En el merge sort se ve directo, ¿no? Y por eso es que me parece que es uno de los mejores algoritmos para explicar esta técnica, que la correspondencia es exacta, ¿no? El caso base, que las particiones estén, la escala de las particiones sea 1 o 0, ¿de acuerdo? O puede decir partición unitaria, partición vacía, ¿ok? Que no necesariamente, hablando algebraicamente, es una escala. Si no cae en el caso base, entonces hace la división, que es lo que está haciendo el split. Invoca recursivamente y después de que tiene aquí las soluciones acá están guardadas en L y R. ¿Ok? Pero pudo haberlas colocado en otra variable, podría ser S1 y S2 para que sea más representativo. Las soluciones las combina y es la fase esta que llama merge list. Y eso es todo. El análisis general de un algoritmo dividir y combinar se plantea con esta ecuación. Pues. Para una escala menor que la escala base, entonces usted calcula pues, el tiempo que le va a tomar dar una solución base. ¿Okay? Aquí quizá fui como muy puntilludo, ¿no? Pero si esa solución particular, para que sea particular, su escala tiene que ser constante, acotada por una constante. Entonces es muy inverosímil que la ejecución no vaya a estar acotada también por una constante. ¿Sí me explico? En pocas palabras, esto es O1. ¿Ok? Entonces, para el caso base tiene O1. Pero bueno, por prudencia coloquemos que podría no serlo, ¿no? Si no, entonces un tiempo de división que estaría caracterizado acotado por una función f sub d, lo que dure la primera partición, lo que dure la segunda partición y lo que dure la combinación. ¿Está claro? Una pregunta, la búsqueda binaria, ¿cómo la corresponderían con un algoritmo dividir y combinar? En el caso base es que tenga un solo elemento o esté vacía.
Y si es así, se revisa ese elemento y si es, se retorna, si no, pues no está. Luego, si no, habría que dividirlo a la mitad y se hace la búsqueda de la mitad derecha y la mitad izquierda. Pero ahí sí no habría necesidad de combinar. Él no se va por los dos lados, se va por uno solo. De hecho, se aplica solo una vez. Exacto, se va por un solo lado. Ahí una de las particiones se descarta. Por eso es que no es n log n, sino log n. Ok, porque él descarta de una sola, de cuajo, la mitad de los elementos. Ok, y no tiene como fase de combinación. No, lo que no estaba tomando en cuenta que estuviese ordenado. Pero eso es que no estaba tomando en cuenta que el conjunto estuviese ordenado, pero esa es la condición para utilizar la búsqueda binaria. El principio de búsqueda binaria. Sí, aunque bueno. Si está ordenado no puede. No puedo aplicarlo, pero no sé para dónde voy a ir. No entiendo no, me perdí con el punto. Que yo estaba comentando que se partía a la mitad y se buscaba en cada mitad. Ok. Pero era pensando que el arreglo no estaba ordenado, entonces yo no sabía que mitad podría estar mi arreglo. Pero la búsqueda binaria está basada en que está ordenado donde yo estoy. Ok. Bueno, podría probar a ver cómo sale. Hay problemas que usan la búsqueda binaria para determinar, por ejemplo, lo que no está. Pero la secuencia tendría que estar igualmente ordenada. Puede estar desordenada. Hay un problema de Bentley que es muy bonito. Bueno, no sé si me desvío, pero creo que vale la pena enunciar el problemita, ¿no? Bentley, un libro muy bonito que se llama Programming Heroes, pone un problema, ¿no? Tengo una secuencia de números entre 0 y m, ¿no? Hay n números, entonces aquí aparece, la computación a veces presenta unas cosas, ¿no? Me iba a decir, encuentre un número que no está, ¿no? Tiene sentido, ¿no? He visto un documento, un libro y Determine no tengo ni cosas. un número Este era el libro, pero no ni idea. que no pertenece a la secuencia. Uno cualquiera. Uno cualquiera. Y entonces se le pasa la información que secuencia está desordenada y m es mucho mayor que n. Entonces, una manera, ¿no? O sea, bueno, la manera fuerza bruta es empezar a iterar sobre m y buscar linealmente. ¿De acuerdo? Si puede ser cualquier número, no puedo buscar el mínimo, el máximo. Seguirlo por debajo. Claro, si es cualquier número n, que no es un número n cualquiera. Un número n es la cantidad de números. N es la cantidad, Sí, no, estoy expresándome mal. N es la cantidad de números que hay en la lista. Correcto. Sí. Los números están entre 0 Y m. y m. O sea, una solución trivial que se me ocurre Sí. es buscar el máximo, que sería m, y m más 1 no está en la lista. Y si está n escrito, si
Bueno, es que m más 1 nunca va a estar en la lista. Claro, porque la condición es que los números deben condición es que los números deben estar entre 0. Exacto, ese es el detalle. Pero no importa, en parte tiene razón el profesor, porque yo lo quería es buscar el número mayor dentro de la secuencia que no necesariamente es m. ¿Y si es m? Claro, si es m es donde se me estropea. Pero es que como siempre. Entonces uno podría decir, bueno, m es m menos 1, pero ¿y si no es m menos 1? Pero no entiendo para qué buscar. Pero la solución a fuerza bruta es un No, for es uno más grande que con m. m. Entonces, ese no está. Perdón, ¿las soluciones? La solución a fuerza bruta es un for Ok, claro. que recorre m y busca. Cada uno. Entonces, si no lo encuentra, esa es una solución. ¿De acuerdo? Entonces, aquí un for m y aquí un for con n. ¿De acuerdo? Entonces, eso tiende a ser o n por m. Perdón, m por n. ¿De acuerdo? ¿Hay algún detalle en la. ¿Cómo se llama? ¿Alguna diferencia entre m por n o n por m? No. No, ninguna. Bueno, aquí sí, m veces n. Que no es lo mismo que n veces m. Esa es la pregunta. Bueno, o sea, No me diga, el no. número es el mismo, Conceptualmente exacto. pero la frase no. La cosa conceptualmente, hablando, ¿no? Pero en cuanto a notación no asintótica, Ah, no, ahí sí no hay tutía. Ok, ahora con la búsqueda binaria, yo lo que voy a hacer es que divido esto entre m medios. Y entonces tengo dos contadores, C menor y C mayor. Hago un barrido que es n, ¿no? ¿De acuerdo? Coloco aquí los que son menores que m medios y en el otro contador los que son mayores. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya sé claro. dónde falta un número. En un caso extremo, ¿no? ¿De acuerdo? El caso extremo es que n, que cuando uno lo dice así no da, ¿no? Pero n sea igual a m menos 1. Ya, no lo vi. ¿Es ese menor y ese mayor es mayor a quién? ¿O menor a quién? Mayores a m medios Ok. y menores a m medios y mayores a m medios. Claro, cuando tú ves la diferencia entre ellos dos, ahí está. Ahí falta un número. El que falta es un número que está entre. Si este es menor, en un caso extremo, ¿no? Pero es el más interesante. En un caso, en caso extremo, si este fuese menor, significa que el número que falta está entre 0 y m medios. Y entonces vuelvo otra vez a hacer otro barrido, pero esta vez va a ser a contar entre 0 y m cuartos y entre m cuartos y m medios. Y así dividiendo entre 2. ¿De acuerdo? Pero siempre recorriendo toda la secuencia. Pero ese sí es n veces log m. ¿De acuerdo? Siempre está recorriendo toda la secuencia. ¿Ah? Es porque siempre está recorriendo toda la secuencia, ¿no? Pero es que este también. Por eso. Claro, aquí siempre recorriendo los n, la multiplicación, en vez que es doble, se me cuadrático, pues. Claro. Sí, bueno, sí. Se mejora. No puedo decir cuadrático, no rectangular si tú lo quieres. No, Exacto. cuadrático. Realmente, sí, correcto. Rectangular. ¿Ok? Bueno, esa es una manera muy. Si lo dijiste, me hiciste recordar ese problema, ¿no? Y es cuando la cantidad de números es grande, el algoritmo sobre la búsqueda binaria es descomunalmente mejor que el rectangular. Ahora, cuando venga ya es la secuencia, o sea, el m es el m que tengan, o sea, que haya dividido m entre algo, ¿no? O sea, siempre está dividiendo el m entre 2, ¿no? O sea, Sí, en algún momento. Claro, al final el que tenga ahí guardado debe es el tener como una especie de centro Ajá. en el cual un contador le da vacío. Esa es la solución. Ok. Profesor, y el orden se puede expresar así en términos de 2 por n, el orden de n por n.
puede expresar el orden así, orden de m por n. M por n, sí, porque son dos variables distintas. ¿Ves? Sería una función multivariable. Esa me dio correr esa solución. Tengo tiempo leyendo esa palabra ahí. Ok, vamos a ver ahora el merge sort con arreglos, ¿no? Fíjense que la estructura es idéntica, ¿no? Pero es ligeramente más sencillo. Y ese ligero también es relativo, ¿no? La parte ligera es que la división es O1. Simplemente el centro uno lo ve en O1. Como son arreglos, uno tiene acceso directo. ¿Ok? Invoca recursivamente y después hace la mezcla. ¿Ok? Sin embargo, a pesar de que tiene un barrido menos, la mezcla con los arreglos tiene un ligero problemita. Y es que cuando tengo aquí en las cartas, no, ya está ordenado, no podría hacerlo, ¿no? Yo voy a tener el problema que tengo es como es, ¿no? Voy a tener un arreglo que lo puedo pictorizar así, ¿no? Una parte A1 ordenada y una parte A2 ordenada. ¿Ok? Entonces, ambos están ordenados, pero no en orden absoluto. Entonces, la técnica para hacer la mezcla que mejor se conoce utilizaría un arreglo secundario donde va a copiar una de las partes ordenadas, ¿no? Y entonces empezaría a hacer un barrido desde aquí, asumiendo que lo copié idéntico, ¿no? Y desde aquí, ¿no? Y voy copiando aquí por la final, seleccionando el menor. ¿Entienden el problema? O sea, necesito espacio adicional para copiar al menos la mitad del arreglo. ¿Ok? El arreglo como un todo. Como un todo. Y acuérdense que ese es recursivo, ¿no? Si no es recursivo, lo puedo hacer una versión con pila, pero de todas maneras en la pila tengo que tener esos arreglos. En algún momento tengo que tener eso, instanciar esos arreglos auxiliares. A ver si lo entiendo, porque tú lo estás haciendo de atrás para adelante, yo lo veo al revés quizás. Por ejemplo, copio todo a uno a ese arreglo secundario. ¿Okay? Por lo tanto, ya puedo escribir en el espacio de memoria en el que está sí, a uno bueno, sin ningún problema. También, sí. Y empiezo entonces a comparar uno. Okay. Sí, lo puedes ver así. Quizás sea más simple verlo así. Sí, o sea. Lo más simple, entre comillas, lo más simple creo que está ahí en la transparencia, es usar un arreglo B secundario. Y uno lo copia aquí, a uno, a dos. Y entonces ahora sí empieza un índice aquí. Y J, ¿no? Sí, pero ocupa más y memoria. lo va copiando, ¿no? Pero ahí. Usando más memoria. Ocupa más memoria, exacto. Sí, pero no es tampoco así que uno lo hace con la mitad del arreglo, ¿no? Ese es uno de los ejercicios que les traigo. Entonces, ojo, hacer la copia. Se me truncó la presentación. Disculpen. No, se me truncó, no, back. O es el mouse. El 15 es inclusive. Ajá.
¿Qué me dijiste, perdón? Que había 15, según decía allí. O sea, que Ah, ok. Sí, pero o sea, yo le avanzaba, ¿no? Y él llegaba hasta allí. No. Piensa cómo se hace la mezcla, una manera de hacer la mezcla, ¿no? Una manera de hacer la mezcla es usar un arreglo auxiliar completo. Entonces, la primera partición se copia íntegramente. ¿De acuerdo? La segunda partición se copia invertida. ¿Ok? La intención es que los índices por los cuales voy a ver los principios temporarios de cada partición sean los extremos del arreglo. ¿Ok? Entonces empiezo por aquí y por aquí. Y cuando se crucen, o sea, cuando uno siga, ¿sí? cuando uno pase el centro, entonces el predicado de comparación entre ellos sigue copiando, porque el resto va a ser mayor. Es una técnica que la aprendí del Sedgwick y también está en Cormer, que lo llaman, no sabría decir cómo se diría la palabra apropiada, ¿no? Centinela, pues, ¿no? Centinelismo, quizás, ¿no? Que es tratar de hacer de poner una condición que evada un if. ¿Ok? Si yo copio las partes íntegras sin invertirlas, entonces yo tengo que estar pendiente de que uno de ellos alcance el final. Copiando la inversa, ¿no? Yo avanzo un contador acá, que es el J, y otro contador en este sentido, ¿no? En algún momento uno va a cruzar. Vamos a suponer que es I el que cruza. ¿De acuerdo? Entonces, en el momento en que lo cruce, ya el valor I va a ser igual al que está al último de J. ¿De acuerdo? Y si lo cruza, entonces todo lo que queda de la partición R es mayor. Y eso va a encajar en este predicado. O sea, va a continuar por este lado. Entonces se ahorra pues colocar el if. Y es un ahorro interesante porque esto está dentro de un for que es lineal. Si no lo coloca así, entonces va a apagar los dos predicados de saber si se terminó una de las dos particiones. Y luego tiene que instanciar el for para copiar el resto. ¿Me expliqué bien? Pero yo veo que la condición de parada es cuando I no llega hasta R. Bueno, cuando se cruzan entre ellos, ¿no? Sí. ¿Quedó claro? No solo entre ellos, sino a la mitad, porque tú no sabes si te moviste en una sola mitad. No, si él está preguntando si llega al final. Ahí. Si el arreglo o la secuencia está ordenada, entonces la mezcla, ya no, el ordenamiento ya es inútil, pues, ¿no? Pero sí ocurriría, se invoca, ¿no? Sería no el peor caso, sería siendo logarítmico, ¿no? Pero si está ordenado, entonces cuando las voy a mezclar, lo que va a hacer es copiar todo un pedazo y después el resto. Dime. Yo veo que está haciendo el for, está ya mezclando, ¿no? ¿Dónde está mezclando? En el tercer for. Sí. O sea, el segundo que está haciendo como tal. Copiar esto invertido. Ok, esa es la parte que no estaba viendo. Ok, disculpa, tienes razón. Este for es la primera copia, este for es esta copia, y aquí sí es la mezcla. Yo pensaba que el segundo era que estaba mezclando, eso es lo que movía, porque ahí está llegando hasta R. Listo. Ah, lo comprendí. Bueno, ojo con una cosa acá, ¿no? Esto es didáctico, ¿no? Este arreglo está en pila, ¿no? Eso no debe ser así, ¿no? En pila sistema, ¿no? Ok.
Sí. ¿En qué, perdón? ¿Ah? ¿En qué? Este arreglo BS auxiliar se aparta en la pila del sistema, Ok. que es una pila muy pequeña. Si el arreglo es muy grande, revienta la pila de una vez, ¿no? Eso para que tengan eso en cuenta, ¿no? Bueno, aquí hay unos ejercicios, ¿no? Que lo podemos discutir, ¿no? Instrumentos, o sea, más o menos diga cómo es el algoritmo para que usted esté claro de entendimiento, cómo son los algoritmos para particionar las listas, ¿no? Lo que di uno solo, ¿no? Muy sencillo. Ese creo que es útil. Si vieron ya esa materia lógica, háganlo en Prolog. Y es, creo yo, cuando lo hice fue con el último método, una y una. ¿De acuerdo? También programe el merge de los arreglos usando la mitad. Y trate de ver cómo no tiene que programarlo, ¿no? Cuando digo programa no es que se va a ir a su casa a programarlo, ¿no? Sino que más o menos vea cómo resolvería el asunto, ¿no? Hacer el merge utilizando la mitad. Exactamente. O sea, en lugar de apartar todo un arreglo y copiar todo, entonces yo copiaría, pues. Es básicamente lo mismo, ¿no? Sí. Solo que me salto un for. Y luego Sí. la hago la copia la hago hacia adelante. Tú copias esto para acá, ¿no? Si copias la primera parte, entonces tendrías que comenzar desde los dos extremos derechos para poder empezar a copiar aquí el primero. ¿Ok? ¿Sí? ¿En qué sentido está ordenado el arreglo? De menor a... Ascendentemente. Entonces... No es mejor comenzar de los extremos izquierdos. ¿Perdón? No es mejor comenzar de los extremos izquierdos. Porque yo tengo Bueno, si lo empieza de los extremos izquierdos, ¿qué es lo que tiene que tener cuidado? Y es el sentido del ejercicio, que usted va a sobreescribir partes del arreglo que puede estar utilizando como partición. Claro. Vamos a hacerlo como yo lo he planteado. Yo copio esta parte acá, ¿de acuerdo? A2. ¿No? No, yo copiaría A1. Yo copiaría A1. ¿Por qué copio A1? Porque entonces ya puedo ver este y voy escribiendo por acá. Puedo escribir acá sin volver otra vez. ¿De acuerdo? Bueno, entonces si lo copio aquí, por eso era que empezaba del extremo para ir copiando por una de las puntas. ¿Sí me entiendes? Si copias a 2, quizás vas de atrás para adelante. Claro. Exacto. Hay que estar así. Entonces, bueno, lo que tiene que tener cuidado, a ver, es que suponga que el menor de todos los elementos, si está en A2, si el menor de todos los elementos está en A2, ¿qué sucede? Se va a copiar sin riesgo, ¿no? Esto va a avanzar. No pasaría nada. No, o sea, si empieza el espacio, cuando empieza a escribir en A2, ya el espacio está desocupado de alguna forma. Y si no se desocupó es porque ya todo el arreglo queda ahí. El peor caso, me parece, sería que A2 contenga todos los elementos de A2 sean menores que A1. Y entonces se copiaría directo de este lado a la izquierda. Exactamente. Se copia completo y luego se va. Luego, sí, y si el tamaño de A2 fuese, si el tamaño de A1 fue CN y el tamaño de A2 fue CN más 1, porque nos quedó disparejo, no habría riesgo, porque cuando sobreescribimos el primer elemento de A2, ya lo copiamos
Lo extraño va a ser que si queda a 2, la ventaja es que uno dice, listo, ya terminaste, si queda elemento en A2, no hay que hacer más nada. Si se acaba a 1, no hay que hacer más nada. No, sí está bien. Claro, si empiezas por A1 y terminaste todo A1. ¿Quieres decir, lo que quede en A2 está listo ya? Sí, Ajá. exactamente. Hay uno adicional que creo que es interesante que lo vayan abordando, que es escribirlo recursivo. Perdón, sin recursión. El merge sort, ¿no? Y aquí hay un problemita que es interesante, ¿no? Pero el que acabamos de hacer hace ratito no era merge sort iterativo. El que está ahí. El que acabamos era con puro for. La mezcla. Ah, ok, la mezcla. Pero el algoritmo sí es recursivo. Ah, ok. Ok, el otro problema es, fíjate, que es encontrar la cantidad de inversiones. ¿De acuerdo, no? Pues fíjense aquí esta secuencia, ¿no? Una inversión es un par de elementos que está invertido en orden. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí 3 con 1 es una inversión, ¿no? 3 con 2 es otra inversión. 5 con 2 es otra inversión y 7 con 2. No hay otra, ¿verdad? No la veo. Entonces, trate de pensar cómo se hace un algoritmo para contar las inversiones. ¿Ok? Le puedo dar pistas si quieres. Y bueno, eso es todo. Terminamos muy temprano, hubiera podido seguir con el quicksort. Esa inversión, es decir, ese método lo que tienes que devolverme la cantidad. Por ejemplo, sí. 4. Exacto. Ok, cantidad, no las inversiones particulares. Después de que haga la cantidad, piense cómo se hace para Pero es que sería muy difícil porque Es difícil. el retorno es un arreglo de pareja. Una lista llena de pares, claro. Una lista de pares. Pero yo creo que, o sea, el asunto es hacerlo con el dividir y combinar. Sí, ¿verdad? Porque eso de la vista es secuencial. Yo miro Pero tres y empiezo a ver. Exacto. Pero la lista se puede ir pasando recursivamente para fondo. La forma directa que se ocurre es empezar con el Ajá, tareas. y buscar qué tiene. Exacto, o sea, Esa es aquí la va usted a directa. tener una cantidad de inversiones. Es que uno está educado a fuerza bruta. Debe ser. Sí, Sí, Eso es es verdad. verdad, es verdad. eso es Uno verdad. está mal educado. Eso es correcto. Bueno, Bueno. podría hacerlo. Podría hacerlo. Porque es que Pero, Laudín lo asomó. O sea, si voy a ordenar ahorita en la vida real, lo voy a ordenar por selección, no quizá por inserción. No vamos a poner a hacer una cosa tan sofisticada como el merge sort. ¿De acuerdo? Ahora, si requiriese hacer un ordenamiento hace 150 años de gran escala, bueno, a lo mejor sí, vamos a hacer esto, anotamos acá, etcétera. Sería un método. Pero para resolverlo con una computadora, con un computador, pues no es tan práctico, pues, ¿no? El pensar en fuerza bruta, pero para la vida real quizá sea bastante práctico, pues. Pero por eso digo que no estamos tan mal educados. Bueno, esta es toda la clase, pues. Pensé que iba a demorar más. Me dan ganas. Lo que pasa es que la clase no está terminada, y como no está terminada, pues no. Pero, ¿qué opinan? ¿Seguimos? ¿No? Profesor, disculpe, yo creo que si está lloviendo. Y está lloviendo, ¿verdad? Seguro eso de pancha. Oye, si no quedan muchas de estas, sino que me quedan de completa también. Ajá, es que no, ya viendo el tiempo que termine y viendo acá son 16, ¿no? Pero no lo he terminado.
Por eso, ¿no? Te va a quedar truncada, ¿no? Tranquila, la clase mañana sí es larga, entonces, ¿no? Okay. Pero está lloviendo, ¿verdad? Sí, ahorita yo escuché. Ah, bueno, entonces vamos a dejarlo hasta acá, ¿no? Mañana comenzamos más temprano, ¿no? Mañana. ¿Cómo la noche? Mañana A comenzamos las de 3 a 3. 5 como aquí. A las 3. A ver, sí. Corto cámara entonces. Sí.